Bienvenidos a Contacto, yo soy Mijael Arrioleca y están ustedes en sintonía de Canal N. Estas semanas difíciles de coyuntura y incertidumbre vamos a irlas campeando, navegando junto con protagonistas que nos van a ayudar a entender qué es lo que sucede, y ya está sentado en la mesa con nosotros el vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi, con quien hay varios temas que conversar. Buenas noches, congresista, muchas gracias por venir. Mijael, gracias por la invitación. Bueno, ha salido una denuncia contra usted, pero eso guardémoslo para el final. En realidad vincula a su hermana. Pero quiero aprovecharlo en su condición de vicepresidente del Congreso para hablar de los temas más importantes, y por supuesto luego tengo que preguntar lo que corresponde. Por supuesto, claro que sí. El señor Olaechea, al asumir la presidencia del Congreso el día 26 de julio, inició una serie de mensajes, algunos, con un tono más alto y otros con un tono más conciliador, en donde reclamaba diálogo. Y el presidente ha dicho a su manera que el diálogo se va a dar. Sin embargo, hoy nos hemos enterado que el presidente no se va a reunir con el señor Olaechea esta semana. ¿Qué hay más importante? Mire, de verdad que el comportamiento del presidente es bastante díscolo, porque por un lado exige celeridad, pone úcases al Congreso de la República dentro de lo que no es su facultad, entorpecer la autonomía de poderes. Por otro, se demora como un mes en la expedición de las normas de la reforma política. 4, ¿no? Faltan 2. ¿No? Y por otro lado, ahora señala que bueno, él va a dialogar cuando él lo crea conveniente, cuando el país, creo que si se le pregunta a la mayoría de los ciudadanos si estarían de acuerdo en que exista un diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento para superar esta crisis y trabajar una agenda conjunta en favor de la reactivación económica del país, de la atención de los problemas principales del país, yo estoy seguro que la gran mayoría del país apostaría por ese diálogo que el presidente ahora está rehusando. Ahora, en el caso del Ejecutivo, muchas veces se nos ha hecho necesario, tanto a los políticos como a los periodistas y a la ciudadanía en general, hacer una especie de exégesis de interpretaciones de lo que dicen varias voces del Ejecutivo para entender en general cuál es la posición. Y el día de ayer, en un programa televisivo, el ministro de Justicia, el señor Ceballos, señaló que la posición del Poder Ejecutivo frente a lo que viene, que es la posición anunciada por el presidente el 28 de julio de adelantar elecciones y pues, dejar el poder tanto del Congreso como el Ejecutivo, era sólida e irrenunciable. Entonces me pregunto yo y le pregunto a usted, ¿qué diálogo puede haber cuando se empieza de esa premisa? Es verdad, y más aún cuando se plantea una posición que de manera irreductible dentro de lo que es una facultad del Congreso de la República. O sea, constitucionalmente el Congreso de la República es el único ente que puede hacer reformas constitucionales. Si el Congreso de la República rechaza la propuesta de reforma constitucional que plantea el Ejecutivo no podría, como algunos equivocadamente lo han señalado, plantear una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional, porque el presidente ni siquiera puede hacer una observación a una reforma constitucional. Ergo, si no la puede observar la reforma constitucional, menos puede plantear una cuestión de confianza en torno a una facultad exclusivísima del Congreso de la República. Entonces, me parece que el ministro de Justicia, como vocero del gobierno, refleja un poco esta ausencia de rumbo que tiene el gobierno del presidente Vizcarra. Ahora, si le damos el beneficio de la duda al presidente Vizcarra y a su gobierno, de repente están ellos mismos maquinando o trabajando en encontrar una solución conciliadora para con el Congreso, que todavía no tiene lista, porque estas cosas hay que pensarlas y demoran, y es por eso que está postergando el diálogo. Digo, es posible. Ojalá, ¿no? Es posible dentro de todos los escenarios. Nadie se aferra a sus cargos si el Perú está primero. A mi entender, yo creo que es importante salir de esta situación, de esta crisis que por cierto, no la genera el Congreso. Yo siento que el Congreso de la hora actual no es el mismo Congreso que tenía PPK cuando era presidente, que era un Congreso confrontacional. Yo creo que ha habido un cambio en la actitud del Congreso de la hora actual,
todas las reformas que ha planteado el Poder Ejecutivo, la reforma judicial, la reforma política, los proyectos de ley para el plan de competitividad, han sido atendidos. O sea, un ejecutivo que logra prácticamente el 90% de las cosas que le propone un Congreso no puede decir que está enfrentando a un Congreso obstruccionista, y entonces la crisis política es una crisis que está en la Presidencia de la República y no en el Congreso. El Congreso puede cometer sus errores, y el Ejecutivo tiene que aprender a respetar los errores que puede cometer el Congreso dentro de lo que significa la autonomía de poderes, como también una sentencia de la Corte Suprema, de repente a ti y a mí no nos gusta, y nosotros no podemos intervenir dentro de la autonomía de los jueces para dictar resoluciones. Eso sería romper el equilibrio de poderes. Podemos discrepar con una resolución, pero no podemos más allá de eso que plantear una, digamos, discrepancia académica respecto de una decisión de un poder del Estado. Autónomo, ¿no? Ahora, en el caso hipotético de que el presidente vaya para adelante con su propuesta y someta a referéndum la posibilidad de adelantar elecciones porque necesita de sus votos, ¿cómo siente usted el ambiente en el Congreso? ¿Cree que las bancadas lo van a apoyar? A ver, primero tendría, para que pase un referéndum, que aprobar el Congreso de la República. Yo creo que es importante en estos días el diálogo, el debate que va a haber en el Congreso, el escuchar a los constitucionalistas, escuchar a los especialistas, escuchar a los líderes de diferentes instituciones, al presidente del Poder Judicial, al defensor del pueblo, al presidente del Tribunal Constitucional. O sea, es importante hacer un gran debate nacional. O sea, es una reforma constitucional, no es hacer una receta de cocina que se hace en media hora. Estamos hablando de una reforma constitucional importante que implicaría romper con un principio de irretroactividad de la ley que está también consagrado en la Constitución. Así que yo creo que el debate es lo que viene, y vamos a ver cómo están los argumentos de las partes, los que están a favor de defender la Constitución y los que están a favor de adelantar las elecciones. ¿Usted considera entonces, por cómo me ha planteado esta última frase, que adelantar las elecciones atenta contra la Constitución? Pero es obvio, es evidente, y no solamente lo digo yo, lo ha dicho la mayoría de constitucionalistas y analistas políticos más caracterizados y más renombrados de la prensa nacional. Señalan pues que es inconstitucional la propuesta del presidente, porque así como el día de hoy no hay un acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo, y esa es la razón para cortar el mandato, mañana más tarde un Ejecutivo y un Congreso se llevan bien y esa sería la razón para alargar el mandato, y entonces estamos planteando cosas que no dice la Constitución. El ruido de la calle, la emoción de la muchedumbre, el estado de ánimo que se refleja en una encuesta en un momento no es democracia. No es democracia. La democracia parte del respeto a los principios fundamentales que hay una Carta Magna, que es la Constitución. Y dígame una cosa, ¿usted considera que habría algún motivo ajeno a resolver el problema, que es lo que ha planteado el señor presidente de la República, por el cual el presidente quiere irse antes? Yo no lo sé, de verdad esto que se ha encontrado en la computadora del gerente es muy grave de Kunturhuasi, el señor Balta, si no me equivoco, muy grave, ¿no? Es muy grave, es una denuncia muy grave, y el presidente de la República tiene denuncias muy graves también en cuanto a su gestión como gobernador regional, y el día de mañana parece que un medio importante de comunicación va a sacar una denuncia sobre la cual ha habido eventualmente un ofrecimiento de coima al excontralor general de la República por el tema de Kunturhuasi y el aeropuerto Chinchero. Entonces, ¿pero esto vincularía al presidente o...? Es bien delicada la denuncia. Este tema de Chinchero me parece que es un tema que merece una atención no solamente de la opinión pública, sino del propio Congreso de la República, que es el ente per se de fiscalización, y se tiene que llegar al fondo de qué hubo en el tema Chinchero, si ha habido, por lo menos lo que recordamos nosotros, es que hubo una especie de cogoteo al Contralor entre 3 ministros para sacarle un informe que fuera favorable a Chinchero, y ahí están las grabaciones. Entonces, de que ha habido una gestión indebida, una gestión impropia, están las pruebas. Ahora hay más evidencias de que al parecer habrían más cosas, tiene que investigar. Ahora, permíteme volver a la pregunta que dio pie a esta respuesta, que me parece muy importante.
Más allá de, yo sé que usted habla a título personal, que no está sujeto a mandato imperativo y que además hoy pertenece a una bancada relativamente pequeña, pero usted conversa con colegas de todas las bancadas y estoy seguro tiene buena relación con colegas de diferentes bancadas. Sí. ¿Cómo siente el ánimo del Congreso frente a este pedido de referéndum que terminaría en un adelanto de elecciones? ¿Cree que lo van a apoyar? Porque los argumentos, y con eso termino, de alguna manera ya están sobre la mesa. Los puso el presidente el 28 de julio y los ha repetido en más de una oportunidad, ¿no? Así es. De verdad no lo sé. Creo que va a depender mucho de la conversación que se dé entre el Ejecutivo y el Legislativo. Número uno. Yo no me resisto a pensar que pueda darse este adelanto de elecciones dentro del marco de la Constitución, quizás estableciendo un cronograma electoral ya desde ahora, con adelanto del proceso electoral, sin ruptura de mandatos. Podría ser una propuesta intermedia para lograr ya fijar un cronograma electoral y que nos preocupemos, definido ese cronograma electoral, en trabajar lo que queda de un mandato que se dio en el 2016 por un presidente hasta el 2021. A ver, permítame, es una idea nueva, a ver si le entendí bien. Lo que usted dice es que se podrían adelantar las elecciones y las autoridades electas tendrían una especie de carácter suspensivo hasta que termine el mandato ya es prácticamente condicionado. Sí, es prácticamente lo mismo que hacerlas en abril, adelantarlas quizás a octubre, porque además, si se planteara el adelanto de elecciones en un año, habría dificultades con el tema del cronograma, según información que hemos recibido de gente experta en organizar, porque hay que implementar además una serie de reformas. Que ya se aprobaron. Así es, entonces el cronograma no da para más. Entonces yo creo que habría que buscar algún tipo de fórmula creativa por la cual se llegue a un punto medio en el cual, ok, nosotros adelantamos la convocatoria de elecciones, pero respetemos los mandatos de tal forma que ya la gente sepa qué es lo que viene a futuro, qué gobierno va a tener a futuro y podamos encontrar una salida a esta crisis. Pero en lo que se refiere a nuestra posición como bancada, yo creo que apunta a la defensa de la Constitución, que es muy clara en lo que se refiere al tema de los mandatos, ¿no? Y dígame una cosa, más allá de las denuncias que pudieran existir, y esto en condicional, por supuesto, en contra del señor presidente de la República, ¿cree usted, como se ha dicho a través de algunas voces de líderes de opinión, que el presidente se quiere ir porque ya la presión es muy fuerte y además, de todas maneras, y en esto hay que ser sinceros, tiene el trabajo más difícil del Perú? Sí, bueno, yo lo que siento es que él ha llegado a una... Pienso como consultor político, yo he hecho una maestría en consultoría política y en marketing político, y me imagino que su consultor le debe decir, mira, si tú te vas dentro de un año, te vas a ir con un gran nivel de aceptación. Si te quedas a gobernar hasta el 2021, no vas a poder resolver y no vas a tener obra que mostrar, tu nivel de aprobación va a ser tan bajo que no vas a tener ninguna posibilidad política a futuro. Yo creo que esa es la lectura que él tiene de lo que viene para su gobierno, porque los resultados a nivel económico, a nivel de seguridad ciudadana, a nivel de salud, a nivel de educación, son pésimos. O sea, la gestión gubernamental del presidente Vizcarra es malísima y está tapando esta gestión tan mala, tan perjudicial para la ciudadanía con esta supuesta crisis que el mismo presidente está originando con una tesis de adelanto de elecciones para no asumir la responsabilidad que le corresponde de gobernar el país como corresponde. Ahora, en este escaneo que usted ha hecho raudamente de su gestión, algo bueno tiene que haber hecho el señor Vizcarra. Si usted tuviera que decirme qué es lo mejor que ha hecho el señor Vizcarra en su gestión, ¿qué sería? Mira, de verdad, yo no encuentro una obra por la cual, digamos, ¿no? Ha hecho la carretera central, ha hecho el tren de cercanías, ha mejorado la conectividad de nuestro país, ha construido nuevos aeropuertos. Las escuelas han mejorado su infraestructura, al contrario, 60%, 70% de las escuelas tienen una mala infraestructura. Es un gobierno que tiene poca gestión, que no tiene líderes en las carteras ministeriales, porque ni siquiera nos sabemos sus nombres, nosotros que estamos en política no nos sabemos los nombres de todos los ministros, y eso es una gran, digamos, indicativo de lo malo que puede ser este gobierno. Quizás lo bueno es que sabe generar crisis para mantener un nivel de aprobación.
¿Y cuál es esa digamos... Pero eso es desde la realpolitik, pero digo desde la política que le afecta al ciudadano a pie. O sea, usted no encuentra nada que rescatar. Personalmente no dudo que existe un compromiso por el país, pero son buenas intenciones. ¿Y la lucha contra la corrupción, que ha sido la gran bandera del gobierno, no la considera un avance, una pica en Flandes por lo menos? Mira, yo creo que es importante la lucha contra la corrupción y creo que todos los que han cometido hechos delictivos en el pasado, presidentes, gobernadores regionales, todos los que han cometido delitos, incluidos empresarios, tienen que asumir su responsabilidad. Y tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial que estar respaldados sin ninguna duda por todos los que conformamos la clase política en nuestro país. Ahora, analizando históricamente en los últimos años, la lucha contra la corrupción ha sido la bandera de todos los presidentes que han terminado siendo acusados de corrupción. Entonces, ya estamos viendo nosotros en este gobierno una serie de situaciones que son materia de denuncia. Correcto. Y entonces yo creo que no solamente hay que predicar con la palabra, sino con la acción. Permítame cambiar un poquito el tema, congresista. Usted por la tarde publicó este tuit que Vanesita me va a ayudar poniendo en pantalla, en donde dice... a Martín Vizcarra, que manda a su guaripoleras de Vizcarra, con un hashtag, lo pone usted, a meterse con mi familia para intimidarme. Este es denuncia que sustenta tu vacancia a trabajar para construir los 87 votos. No tenemos miedo. Y usted claramente hace con esto alusión a la denuncia que se ha publicado en más de un diario y que ha rebotado en redes el día de hoy, que tiene que ver con su hermana, perdone que mencione el nombre, pero lo que pasa es que a veces en política se trata de cuidar a la familia, pero ya está puesto sobre la mesa su hermana Cecilia Eresi, que habría brindado algunas consultorías legales a la Municipalidad de Miraflores y, según entiendo, de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado, una vez que quien asume un cargo, desde ese momento en adelante, los familiares de segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad no pueden contratar con el Estado. Así es. Yo quiero señalar primero que yo no tengo ninguna injerencia, ni directa ni indirecta, en la Municipalidad de Miraflores, que es la que le dio el trabajo a mi hermana, número uno. Número dos, mi hermana trabaja en municipalidades como abogada desde hace 20 años, o sea, no es algo nuevo que ella ha conseguido a propósito de mi elección como congresista. Ha sido catedrática, además, universitaria de gobiernos locales. Yo he leído sentencias del Tribunal Constitucional en donde se señala que los impedimentos o las limitaciones que se dan no pueden vulnerar derechos fundamentales ni temas relacionados a la razonabilidad de una determinada medida, porque bajo el argumento de que no pueden tener trabajo las personas que se han dedicado toda su vida a una especialidad que es la municipal, que no tiene nada que ver con el Congreso, no podrían trabajar. En eso lo entiendo. Te doy otro ejemplo. Por ejemplo, cuando yo fui alcalde, de Samiel. Sí, la Contraloría me hizo una observación por la contratación de Luis Bedoya Reyes como asesor del alcalde de San Miguel. Luis Bedoya Reyes. ¿Por qué? Porque Javier Bedoya resultó electo congresista en el Congreso. Y el doctor Bedoya venía dándonos una asesoría que le hacía no solo bien al alcalde, sino un bien, y creo que lo hizo porque hicimos una buena gestión a la municipalidad. Entonces, no me cabe duda de que los ejemplos que ha planteado usted, tanto en relación con su hermana, cuyos detalles conozco, como en el caso del doctor Bedoya, déjeme por favor un segundo, sí. Son ejemplos excepcionales, pero la ley está ahí. Entonces, usted es abogado y a la hora de... La ley tiene que concordarse con la Constitución. Claro, pero la ley tiene que concordarse con la Constitución y en la medida en que no sea así, hay una serie de herramientas que la propia Constitución nos da a los ciudadanos y más todavía a los congresistas para poder modificarlo. Entonces, lo que le quiero decir es, más allá de que su hermana se haya dedicado a esto, y estoy seguro que lo ha hecho durante toda su vida, a partir del momento en el que usted asume el cargo del 28 de julio, ella tendría que haberlo dejado de hacer y en todo caso interponer una acción de amparo. A ver, en primer lugar, vuelvo a repetir, yo no he tenido que ver con la contratación. Es más, he leído ahí, Municipalidad de Miraflores reconoce que habría una irregularidad en la contratación, pero si, ¿quién contrata? Es la Municipalidad de Miraflores. No, claro, pero igual le afecta, ¿no? Claro, la pregunta es, yo no tengo nada que ver en esta contratación y será la Contraloría seguramente, hará una acción de control y determinará las responsabilidades administrativas
que hubieran en esa contratación. Pero a usted como congresista también le afecta porque la ley de alguna manera lo complica a usted también, ¿no? No, porque la yo no soy el que oponibilidad de la contrata. norma es justamente para funcionarios públicos como usted. Yo no soy el que contrata. Además, no es el único caso de personas que trabajan en el Estado. Hay parientes de congresistas que trabajan actualmente. De acuerdo, pero hay una en excepción. el Estado. Hay una excepción y esa excepción congresista está contemplada en la propia ley. ¿Qué dice la ley de contrataciones del Estado? Dice que si es que un familiar de una persona electa o una persona que es funcionario público, puede ser un ministro, por ejemplo, quiere tentar un cargo en el Estado, tiene que entrar por concurso público y tiene que demostrar que no hay ningún grado de injerencia entre el rol que se va a desempeñar una vez dado el concurso público y el rol que tiene el familiar. Entiendo. En este caso todavía concurso. Entiendo por lo que me ha manifestado mi hermana, es que sí ha habido un concurso, haya entrado por un proceso, por un concurso. O sea, yo creo que como el Contralor cuando se le ha preguntado ha sido bastante cauto en señalar, hay que ver la modalidad de contratación, vamos a ver el caso. Además creo que solamente ha cobrado un mes, o sea, no 7.000 soles, es lo que tengo entendido. Ha cobrado un mes, o sea, es una situación que tendrá que determinar el órgano de control. Pero en el que como congresista yo no he tenido ninguna injerencia, ni directa ni indirecta. No conozco al alcalde Pero usted Miraflores. hubiera preferido que no pase. A ver, yo preferiría que este tipo de situaciones sean bien reguladas para establecer con claridad que las personas que tienen un parentesco con los congresistas no puedan contratar en instituciones públicas donde el congresista pueda tener una injerencia directa o indirecta, pero las municipalidades, de acuerdo a la Constitución, son organismos autónomos económica, política y administrativamente. Eso está estipulado en la Constitución y, por otro lado, todo ciudadano tiene derecho al trabajo. Entonces, las normas no son islas, las normas tienen que integrarlas. Pero entonces, permítame, con todo respeto, voltear la pregunta. Usted, que ya viene siendo legislador desde el 28 de julio del 2016, ¿por qué no ha legislado en ese sentido? Me parece que ese es un tema que debiéramos tratar, ¿no? Porque no es solamente... De repente un mea culpa en ese sentido de su parte, porque si hubiera usted legislado en ese sentido, no solo estaría usted fuera de este problema, sino que probablemente hubiera evitado un montón de otros problemas a colegas que están en situaciones similares, ¿no? Podría decir que habría algún interés de mi parte al hacer una modificatoria de la ley de contrataciones con las suspicacias que hay siempre en nuestra respetada opinión pública. De manera tal que creo yo que la norma está ahí y la ley de contratación del Estado tiene que interpretarse correctamente, concordándose con otras normas que tienen una jerarquía superior, que son en este caso la Constitución, que establece aspectos relacionados a las autonomías que tienen los municipios, en donde los congresistas no tenemos mayor injerencia administrativa, ni directa ni indirecta, y por otro lado, el derecho de todo ciudadano de trabajar. Claro, pero ahí usted está utilizando un argumento, ya no vamos a entrar a la parte jurídica, pero está utilizando un argumento jurídico que no necesariamente es cabal, porque lo que usted me está diciendo es que el derecho de su hermana se estaría viendo limitado porque no puede trabajar en una municipalidad cuando perfectamente podría trabajar en el sector privado. A ver, es una opción. Ahora, pero para una persona, y no hablo en el caso particular de mi hermano, puede suceder con cualquier otra persona que se ha especializado en temas relacionados a gestión pública, sus posibilidades de desarrollo profesional están en el sector público, y el sector público es muy amplio, es tan amplio que para el tema de trabajo, porque yo estaría de acuerdo en el tema de contratación de servicios, no, eso queda claro. Licitaciones para hacer obras, ¿no? Para hacer obra pública, para licitar contrataciones de equipos. O sea, básicamente donde usted la puede empujar. ¿No? Entonces, yo creo que el espíritu del legislador ha sido justamente este tipo de concursos públicos. Creo que sería bueno aclarar la situación para que no se vean, se puedan concordar las normas y no se vean menoscabados derechos. Para ir terminando, le agradezco mucho por la entrevista y por las respuestas. Congresista, si usted me dice que la ratio legis, ¿no? la teleología del legislador a la hora de ensamblar esta norma ha sido justamente
tratar de limitar la influencia perniciosa, ¿no? El nepotismo, vamos a decirlo así, ¿no? Así es. De repente uno de los proyectos que podría usted trabajar de aquí hasta que dure el Congreso, que es un gran signo de interrogación, es mejorar esto justamente. Podría ser una buena norma. Es un tema interesante, ¿no? Sí, me parece que sería además justo, ¿no? Porque prácticamente el hecho de que uno sea elegido congresista condena a tus hijos, a tus padres, a tu abuelo, a tu tío. Así con la marca de Caín. Entonces, yo entiendo perfectamente. Condenas a tu familia a no poder acceder a un trabajo. O sea, no estamos hablando de licitaciones, de obras, de equipos, de venta de papelería, ¿no? Correcto. Estamos hablando de un tema que es fundamental para mantener a la familia, que es tener un trabajo. Muy bien. Le agradezco mucho, Congresista, por haber venido. Siempre Muchas gracias por la invitación. Discutir con usted. Y espero verlo pronto con novedades desde el Palacio Legislativo, señores. Seguro que sí. Nosotros vamos a hacer un corte comercial.